Un cordial saludo, mis hermanos. Estamos acá en un capítulo más de esta serie La Triple Columna de la Iglesia, donde estamos haciendo este estudio de un modelo sintético presentado mm, de manera orgánica y fundamentado en el misterio trinitario, dado que este es el misterio central de nuestra fe, basado en esas enseñanzas, por ejemplo, que nos citaba el Papa Francisco de San Buenaventura, de ver la realidad en clave trinitaria. Entonces vamos descubriendo acá en todos estos contenidos de nuestra fe católica ese misterio trinitario, cómo va siendo ese hilo conductor. Y también basados en esa enseñanza del Papa Benedicto XVI, que nos habla de que la Iglesia tiene tres tareas principales, que son la actividad litúrgica, la enseñanza de la verdad, de la revelación, enseñanza profética, y la tercera es la caridad, ¿sí? Las obras. Esas tres columnas, como lo hemos llamado, ya que la Iglesia Católica es columna y fundamento de la verdad, como nos dice la Sagrada Escritura. Entonces, una columna, pero tiene tres dimensiones que no se pueden separar. Entonces, aquí empezamos a ver este misterio trinitario presente desde su misma constitución de la Iglesia. Veíamos que el Papa es cabeza visible de, de este cuerpo, un cuerpo místico que es la Iglesia. Aquí veíamos ya con mayor detenimiento que estas tres columnas o estas tres dimensiones, tres tareas, tienen también, se enlazan con otros misterios o con otros elementos trinitarios, como son esa frase de Jesucristo en el Evangelio de Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el camino es ese inicio con los ritos de iniciación cristiana, de la liturgia, de los sacramentos, y que todo esto es eh, una, como una materialización de lo que es la virtud de la fe. Vemos en la segunda columna pues lo que es la verdad, la revelación de Dios y cómo se relaciona con la esperanza. Y el tercer elemento, la vida, que son los mandamientos de Dios, principalmente los mandamientos del amor, de la caridad, que se deben traducir en obras. Y también relacionábamos con esos tres trascendentales clásicos: belleza, verdad y bien, correspondiente a cada uno de estos tres de estas tres columnas. Veíamos también como base de toda esta comprensión un estudio de los tres arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, tan importantes en nuestra iglesia, eh, que aparecen en la Sagrada Escritura realizando grandes obras en favor de, la, de esa salvación de Dios, en la historia de la salvación de Dios. Vemos cómo cada uno se relaciona con unas apropiaciones o, o características de cada persona trinitaria, ¿no? San Miguel relacionado con la potencia y la justicia del Padre, San Gabriel con la sabiduría y verdad del Hijo, y San Rafael con el amor y la misericordia del Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo. Veamos aquí un poco con más detalle esta frase camino, verdad y vida, que será siempre una referencia primera y última en la catequesis, como nos enseña el catecismo, y unas palabras también de San Juan Pablo II sobre camino, verdad
y vida. Luego entramos a otro estudio muy importante que va a servir de base para todas estas relaciones trinitarias de fe, esperanza y caridad, cuando hablamos de la, el papel que jugaron los tres apóstoles Pedro, Santiago y Juan en tres ocasiones importantes relatadas en los tres evangelios sinópticos, quienes acompañaron a Jesús, primero en el relato de la curación de la hija de Jairo y la hemorroísa, y veíamos cómo nos habla este pasaje principalmente de la fe. Luego en el pasaje de la transfiguración, cómo Jesús quiso infundir la esperanza en sus apóstoles, y luego en la oración en el huerto de los olivos, cómo se relacionaba este pasaje con la caridad, fe, esperanza y caridad, basándonos también en esa enseñanza del gran poeta Dante Alighieri y su Divina Comedia, ¿no? Veíamos como este poema no es una simple obra literaria, sino que varios papas a través de la historia lo han ensalzado como una fuente de profunda enseñanza teológica de la Iglesia Católica, comparándolo incluso con la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entonces vemos cómo en, esta, en este poema de la Divina Comedia vemos estos tres apóstoles, cómo los relaciona Dante con la fe, esperanza y caridad. Y con toda razón, como vimos, pues la escritura lo respalda con estos tres relatos en los tres evangelios sinópticos. Entonces fíjense cómo vamos viendo este elemento trinitario en cada misterio de nuestra fe, cómo vamos viendo todo en clave trinitaria. Y ya introduciéndonos en la primera columna, veíamos cómo nuestra bendita Madre, María Santísima, llamada también Madre de la Iglesia, que con su vida, sus dolores sufridos durante su vida, siempre unida a la vida y la pasión de su Hijo Jesucristo, eh, tomábamos o se toma pues en la tradición 7 dolores y vemos como este número 7 es un número simbólico que representa plenitud, pero obviamente pues fueron muchos más los dolores de la Santísima Virgen. Pero de estos 7 dolores eh, que la piedad popular ha tomado para meditar, tomábamos los tres primeros, tres dolores de la infancia, y veíamos una relación con los tres sacramentos de la iniciación cristiana, y a la vez esto lo relacionábamos también con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? El primero, que es la profecía de Simeón en la presentación del templo, relacionada con el bautismo, luego la huida a Egipto con la Eucaristía, y luego el niño perdido y hallado en el templo con la confirmación. Entonces también veíamos que la catequesis debe ser cristocéntrica, y por eso siempre nosotros nos remitimos a la vida de Cristo y a los mismos sacramentos, ¿no? Porque Cristo nos deja sus sacramentos. Veíamos también que esta primera columna, pues acá vemos a San Pedro representando la fe, y cómo toda esta acción litúrgica de la Iglesia, como va dirigida hacia el Padre, entonces es la columna que de alguna manera representa al Padre. Todo este primer pilar de la fe, la liturgia, ¿no? Nos va a reflejar principalmente al Padre, que a su vez esta columna se subdivide en tres, como lo son los sacramentos de iniciación cristiana. Veíamos con citas de santos padres, de la Biblia, como este misterio de agua, sangre y espíritu, es decir, sacramentos de bautismo, Eucaristía y confirmación, son una imagen trinitaria, ¿sí? Y el bautismo, que nos hace también hijos de Dios Padre, que es la puerta de entrada a los sacramentos, porque es el primer sacramento, en fin, y otros elementos que los relacionábamos principalmente con Dios Padre,
luego la Eucaristía con Dios Hijo, luego la confirmación, que es el sello del Espíritu Santo, y a la vez veíamos cómo cada uno nos deja eh, como unos regalos a nuestra alma, que son, por ejemplo, las virtudes teologales recibidas en el bautismo, los dones, también en el bautismo, pero especialmente reforzados en la confirmación. De estos 7 dones tomábamos 3 también como imagen trinitaria: el don de piedad, el don de sabiduría, el don de temor de Dios. Explicábamos cada uno claramente cómo se relacionan con cada persona trinitaria. Y finalizando esta primera columna, pues veíamos también cómo cada fiel tenía una serie de elementos trinitarios. Somos sacerdotes, profetas y reyes gracias al bautismo. Entonces acá principalmente en la acción litúrgica ejercemos nuestra potestad de sacerdotes como sacerdocio común. Veíamos que también somos pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo, otra imagen trinitaria. Vemos dentro de nosotros 3 configuraciones neuronales o mentales: configuración afectiva, configuración cognitiva, configuración instrumental, confirmando así esta teoría en la ciencia, como confirma también imagen trinitaria eh, del hombre. Y también tomando la enseñanza de Santa Hildegarda, que somos imagen trinitaria por la voluntad, por el pensamiento, por las obras. Aquí principalmente enlazando la afectividad con la voluntad, que es la que decide, ¿sí? Y en un primer momento es esta configuración afectiva que luego nos va a llevar a la cognitiva y que luego nos lleva finalmente a la instrumental, a nuestras obras. Veíamos también la obediencia como un primer consejo evangélico de los 3 consejos que vemos también que nos enseña la Iglesia: obediencia, pobreza y castidad. Esto principalmente, estos consejos son dirigidos a la vida religiosa, ¿no? Que hacen votos, principalmente votos de pobreza, obediencia, castidad, pero que todo fiel bautizado debe, de alguna manera, no mediante votos, así estrictamente hablando, pero sí en nuestra vida debemos obedecer a Dios, a sus mandamientos, a nuestros superiores, digamos, nuestro obispo, pues, que es como nuestro superior en materia espiritual, el sacerdote, nuestro párroco que representa al obispo, etcétera, ¿no? Pues en nuestro trabajo también, si tenemos un jefe, toda esta virtud de la obediencia que nos protege del demonio, principalmente porque él es quien nos quiere llevar a desobedecer, porque ese es el pecado principal, y el pecado que reside en la voluntad. Quiere llevarnos a oponernos a la voluntad de Dios. ¿Listo? Igualmente, pues hay que ser pobres, viviendo nuestra vida con un espíritu de desapego, ¿sí? De todo lo que es lo material. No es que las cosas materiales estén mal, sino que el Evangelio nos pide es no apegarse a las cosas materiales, ¿no? Eso lo vamos a ver en la siguiente columna. Y en la tercera, pues la parte de la castidad, ¿no? Vivir la castidad según nuestro estado de vida. Todo eso lo vamos a ir profundizando. Bien, entonces ya entrando en materia, en esta segunda columna de la esperanza, de la revelación, de la verdad, tenemos que tener en cuenta pues lo que, bueno, con lo que concluimos la columna anterior, que es una fe, pero una fe todavía inmadura, que se acerca a Dios de pronto más que todo por la parte afectiva, sentimental, por la belleza, pero que si no refuerza esa parte con la parte de la razón, de la inteligencia, entonces puede degenerar en una fe supersticiosa, como nos lo enseñaba el Papa San Juan Pablo II, ¿no?
Entonces aquí entra el papel que juega la revelación de Dios, ¿sí? A través de su palabra, para que nosotros estemos seguros de lo que estamos creyendo, ¿sí? Y no nos desviemos. Por eso es tan importante conocer, profundizar la fe, ¿sí? Conocer la revelación que Dios nos da, no quedarnos en el mero sentimentalismo. Esto lo explica también de una manera muy precisa y más profunda el Papa Francisco en la encíclica Lumen Fidei. Número 23 dice, si no creéis, no comprenderéis. Es importante, es decir, porque primero, para comprender hay que, hay que tener fe, ¿sí? Es importante creer para después comprender, porque hay gente que no cree porque dicen es que yo no comprendo y por eso no creo, y no, no es así. Primero tenemos que abrirle paso a la fe, por eso lo primero es la fe, pero esa fe tiene que desarrollarse y tiene que comprender. Recuerden, es muy importante también, por eso que pues todos los videos anteriores, pero sobre todo ese de la triple columna teologal, donde veíamos en ese segundo momento, ese segundo relato de la transfiguración, que esa fe de los apóstoles, esa fe que se veía en el primer relato de la curación de la hija de Jairo, nos enseñaba el catecismo que esa fe se refuerza, pero que se infunde la esperanza. O sea, es un refuerzo de la fe, sí, pero que también eh, se refuerza la esperanza porque la esperanza fortalece, sostiene la fe. ¿Ok? Sigue diciendo el numeral 24 del Lumen Fidei, el Papa Francisco nos dice, el hombre tiene necesidad de conocimiento, tiene necesidad de verdad, porque sin ella no puede subsistir, no va adelante. Ojo, también lo veíamos en los tres trascendentales, ¿sí? Belleza, verdad, eh, la belleza, la verdad y lo bueno. Son necesidades del hombre, lo veíamos en su momento. Es una necesidad. ¿Por qué? Porque el hombre tiene por naturaleza, su alma, tiene una inteligencia que busca, que busca la inteligencia, la verdad. No nos conformamos con algo que es mentira o que no sepamos si es cierto o no. Sigue diciendo el Papa Francisco, la fe sin verdad no salva, no da seguridad a nuestros pasos. Se queda en una bella fábula, proyección de nuestros deseos de felicidad, algo que nos satisface únicamente en la medida en que queramos hacernos una ilusión, o bien se reduce a un sentimiento hermoso que consuela y entusiasma, pero dependiendo de los cambios en nuestro estado de ánimo o de la situación de los tiempos, e incapaz de dar continuidad al camino de la vida. Fíjense cómo ilustra muy bien todo lo que estamos mirando, ¿no? O sea, si la fe no es fortalecida por la verdad, se queda en un sentimentalismo, en algo que puede derivar en superstición, en mitología, en algo subjetivo, ¿sí? Pero entonces falta esa continuidad al camino, ¿sí? Porque sí, el camino es la primera columna, pero no se queda ahí. Obviamente el camino es todo. Las tres columnas es un camino que apenas inicia en la parte litúrgica, en los sacramentos de iniciación. Es un inicio, pero el camino es todo. ¿Ok? Igual es el misterio trinitario, ¿no? Porque los tres están compenetrados. Padre, Hijo y Espíritu Santo no están separados, sino que cada uno, lo veíamos también en su momento, lo explicaba como en el Padre está el Espíritu Santo y el Hijo, en el Hijo está el Padre, el Espíritu Santo. Es decir, no son tres cosas separadas. Por eso el camino son las tres columnas, ¿sí? En la verdad también la vemos en la liturgia porque ahí se lee también la palabra y también la vemos en las obras, es decir, todo en todo. El catecismo lo explica de la siguiente manera, numeral 772, ya enlazando con la virtud de la esperanza, nos dice, contemplando en ella, es decir, en la iglesia, el misterio, San Pablo escribe, el misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria, Colosenses 1:27. Entonces, como esta segunda columna es referida principalmente al Hijo, a Jesús, a Cristo, vemos cómo Cristo aquí nos dice que Cristo es la esperanza de la gloria.
Más adelante, bueno, sí, pues ya un tema que ya vimos, que son la de las bienaventuranzas, pues quiero recordar aquí cómo cuando hablábamos de las bienaventuranzas nos decía que Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham. Cuando hablamos de promesas, hablamos de esperanza, algo que se espera recibir, ¿sí? Pero Cristo aquí las perfecciona al reino de los cielos. Y también nos decía el catecismo que las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo, ¿sí? Lo describen, es como si Él hubiese sido el dichoso porque tiene hambre y sed de justicia, pues Él fue el principal, ¿sí? En tener ese hambre y sed de justicia, dichosos los que lloran, pues Jesús lloró, ¿sí? Porque serán consolados, claro, pues imagínense, pues Jesús resucitó, o sea, Él en carne propia vivió, o mejor dicho, encarnó las bienaventuranzas. Entonces, ¿qué son las bienaventuranzas? Pues iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana y son promesas paradójicas que sostienen la esperanza. ¿Sí ven? Es como está íntimamente relacionado esperanza, bienaventuranzas con la vida de Cristo. Sostienen la esperanza en las tribulaciones, porque siempre nos habla de si poseerán la tierra, serán consolados, siempre llevan una promesa sobre todo enfocada al reino de los cielos. Anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya incoadas y quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los santos. Eso veíamos en el tema de las bienaventuranzas. Y vamos a ver una encíclica muy importante que habla sobre la esperanza del Papa Benedicto XVI, Spe Salvi. En Spe Salvi, esta encíclica nos enseñaba, iniciando en el numeral 1, decía así el Papa Benedicto: según la fe cristiana, la redención, la salvación, no es simplemente un dato de hecho. Se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente. El presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esta meta y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Bueno, fíjense aquí cómo el Papa Benedicto enlaza lo que es la redención, que recordemos que es obra que se le atribuye a la segunda persona de la Trinidad, la redención. Así como la creación se le atribuye al Padre, la santificación al Espíritu Santo. Entonces enlaza esta redención como eso que nos da una promesa fiable, ¿sí? Una esperanza fiable, gracias a la cual, o sea, sabemos que Jesús ya venció a la muerte y ya nos está esperando con el cielo abierto. Solamente es pues vivir de acuerdo con la enseñanza que Cristo nos dio. ¿Ok? Y traemos también un documento de la Comisión Teológica Internacional titulado La Interpretación del Dogma del año 1989, que nos dice que la fe y la comprensión viva de la fe son también actos genuinamente humanos y hacen uso de todas las facultades del hombre, su inteligencia, su voluntad y su naturaleza emocional. Bien, ahora vamos a mirar un concepto muy interesante que la Iglesia desde sus inicios ha enseñado, y es esta noción del Espíritu Santo como alma de la Iglesia. Acá pues hemos puesto que una frase de San Agustín, que nos dice que lo que el alma es en nuestro cuerpo es el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, sí, que es la iglesia. Basándonos en esto, pues hemos querido traer como, sí, hacer una reflexión que, viendo esta analogía, ¿sí? El alma del cuerpo humano
tiene tres potencias, ¿sí? Según el mismo San Agustín, él enseñaba que las tres potencias del alma son inteligencia, voluntad, memoria. Vamos a ver cómo estas tres potencias podemos verlas también análogamente en el alma de la iglesia, que es el Espíritu Santo, o sea, cómo el Espíritu Santo actúa. Por eso pusimos aquí, por tanto, el Espíritu Santo como alma de la iglesia le imprime a la iglesia tres potencias, entre comillas, ¿no? Pues tampoco vamos a, a decir que esto es exactamente igual, ¿no? Es una analogía y vamos a ver cómo la iglesia, sí, habla de cierta manera de la memoria que tiene la iglesia. Estas tres potencias las vamos a relacionar con esos tres elementos de la revelación, que son magisterio, Biblia y tradición, ¿sí? Pero antes de entrar de lleno en estos tres elementos, vamos a mirar un poco de manera general esta idea del el Espíritu Santo como alma de la iglesia. Vamos a ver primero en el documento del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium número 7, que dice, y para que nos renováramos incesantemente en Él, o sea, en Cristo, nos concedió participar de su Espíritu, quien siendo uno solo en la cabeza y en los miembros, de tal modo vivifica todo el cuerpo, lo une y lo mueve, que su oficio pudo ser comparado por los santos padres con la función que ejerce el principio de vida o el alma en el cuerpo humano. ¿Listo? Entonces aquí se explica muy bien esta idea. Y en el número 8 sigue diciendo, por eso se la compara a la Iglesia por una notable analogía al misterio del Verbo encarnado, pues así como la naturaleza asumida sirve al Verbo divino como de instrumento vivo de salvación unido indisolublemente a Él, de modo semejante la articulación social de la Iglesia sirve al Espíritu Santo que la vivifica para el acrecentamiento de su cuerpo. En el Catecismo de la Iglesia, numeral 798, nos dice, el Espíritu Santo es el principio de toda acción vital y verdaderamente saludable en todas las partes del cuerpo, citando la encíclica de Pío XII Mystici Corporis. Actúa de múltiples maneras en la edificación de todo el cuerpo en la caridad, por la palabra de Dios que tiene el poder de construir el edificio, por el bautismo mediante el cual forma el cuerpo de Cristo, por los sacramentos que hacen crecer y curan a los miembros de Cristo, por la gracia concedida a los apóstoles que entre estos dones destaca, por las virtudes que hacen obrar según el bien y por las múltiples gracias especiales llamadas carismas, mediante las cuales los fieles quedan preparados y dispuestos a asumir diversas tareas o ministerios que contribuyen a renovar y construir más y más la Iglesia. Entonces aquí está hablando de las diversas maneras que el Espíritu Santo eh, vivifica a la iglesia, ¿no? Como esa alma al cuerpo de Cristo. Aquí profundizaremos un poco más en esta interesante encíclica sobre la iglesia Mystici Corporis Christi de Pío XII, que nos enseña lo siguiente. Hablando de por qué el Espíritu Santo es el alma del cuerpo místico, dice el número 26. A este Espíritu de Cristo, como a principio invisible, ha de atribuirse también el que todas las partes estén íntimamente unidas, tanto entre sí como con su excelsa cabeza, estando como está todo en la cabeza, todo en el cuerpo, todo en cada uno de los miembros, en los cuales está presente, asistiéndoles de muchas maneras y según sus diversos cargos y oficios, según el mayor o menor grado de perfección espiritual de que gozan. Él, con su celestial hálito de vida, ha de ser considerado como el principio de toda acción vital y saludable en todas las partes del cuerpo místico. Él, aunque se halle presente por sí mismo en todos los miembros y en ellos obre con su divino influjo, se sirve del ministerio de los superiores para actuar en los inferiores. Muy interesante esto que dice Pío XII, ¿no? Se sirve de los miembros superiores, o sea, de la jerarquía,
para actuar en los inferiores. O sea, siempre que importante es tener ese espíritu de obediencia a la jerarquía porque así estamos obedeciendo esa acción del Espíritu Santo. Sigue diciendo Pío XII, el Eterno Padre la quiso a la Iglesia ciertamente como reino del Hijo de su amor, pero un verdadero reino en el que todos sus fieles le rindiesen pleno homenaje de su entendimiento y voluntad, y con ánimo humilde y obediente se asemejasen a aquel que por nosotros se hizo obediente hasta la muerte. No puede haber, por consiguiente, ninguna verdadera oposición o pugna entre la misión invisible del Espíritu Santo y el oficio jurídico que los pastores y doctores han recibido de Cristo, pues estas dos realidades, como en nosotros el cuerpo y el alma, se completan y perfeccionan mutuamente y proceden del mismo Salvador nuestro, quien no solo dijo al infundir el soplo divino, recibid el Espíritu Santo, sino también imperó con expresión clara, como me envió el Padre, así os envío yo. Y asimismo, el que a vosotros oye, a mí me oye. O sea, esto diciéndoselo a los apóstoles, ¿no? Lo encontramos en el Evangelio de Lucas, Lucas 10:16. Y si en la iglesia, sigue diciendo Pío XII, se descubre algo que arguye la debilidad de nuestra condición humana, ello no debe atribuirse a su constitución jurídica, sino más bien a la deplorable inclinación de los individuos al mal, inclinación que su divino fundador permite aún en los más altos miembros del cuerpo místico para que se pruebe la virtud de las ovejas. Ojo con esto, muy interesante. Y de los pastores, y, y para que en todos aumenten los méritos de la fe cristiana. Repetimos esto, a ver. El Espíritu Santo, o sea, Dios permite la inclinación de los individuos al mal, al pecado, ¿sí? ¿Por qué? En los más altos miembros, en la jerarquía, ¿por qué permite que haya obispos, sacerdotes, incluso el Papa, pues cometiendo errores y pecados? ¿Para qué lo permite? Para que se pruebe la virtud de las ovejas. Es decir, nosotros al obedecer a personas pecadoras, sí, que cometen errores, pecados, pues nos está probando en esa virtud, porque es que pues obedecer a alguien santo, a alguien perfecto, pues es muy fácil, pero obedecer a alguien que comete errores y pecados, pues ahí viendo en él eh, que a pesar de sus errores y pecados, quiere actuar el Espíritu Santo en su iglesia, entonces ahí tiene más mérito, más valor la obediencia, ¿no? El mismo Pío XII en su encíclica Mediator Dei nos enseña lo siguiente: la Iglesia en realidad es un organismo vivo y por eso crece y se desarrolla también en lo que toca a la Sagrada Liturgia, adaptándose a las circunstancias y a las exigencias que se presentan en el transcurso del tiempo y acomodándose a ellas. El número 75 de esta encíclica, ¿no? Entonces, este numeral pues también nos enseña que al ser un organismo vivo, o sea, no es algo petrificado en el tiempo como muchos piensan que no, pues la iglesia no ha cambiado en 2000 años, sino que vino el Concilio Vaticano II no, 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 todo el tiempo ha ido cambiando, evolucionando, ¿sí? Porque es un organismo vivo, ¿ok? Y así también la iglesia en su liturgia se va renovando y adaptándose, ¿sí? A las circunstancias del tiempo. No es lo mismo vivir en una edad media donde hay una eh, organización sociopolítica muy diferente en la que estamos ahora. Y así, o sea, cada siglo, cada continente, cada país, pues tiene unas realidades. Y la iglesia es consciente de eso y se adapta, ¿no? Cambiando lo que se puede cambiar y dejando lo esencial. Hay cosas que no cambian. Mientras que San Juan Pablo II, en su carta apostólica Tertio Milenio Adveniente, nos enseña lo siguiente: este importante documento ha subrayado expresamente que la unidad del cuerpo de Cristo se funda en la acción del Espíritu Santo, está garantizada por el ministerio apostólico y sostenida por el amor recíproco.
Tal profundización catequética de la fe llevará a los miembros del pueblo de Dios a una conciencia más madura de las propias responsabilidades, como también a un aún más vivo sentido del valor de la obediencia eclesial. Aquí recalcando el tema de la obediencia, ¿no? Mientras que el Papa León XIII en Divinum Illud Munus, en el número 8, dice que baste por último saber que si Cristo es la cabeza de la Iglesia, el Espíritu Santo es su alma. Lo que el alma es en nuestro cuerpo es el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Pues aquí citando a la frase de San Agustín, ¿no? Y terminamos esta reflexión de hoy con un mensaje a la beata Concepción Cabrera de Armida, conocida como Conchita también, esta beata mexicana mística. Jesús le decía lo siguiente: pero ha llegado el tiempo de exaltar en el mundo al Espíritu Santo, alma de esa iglesia tan amada, en donde esa persona divina se derrama en todos sus actos con profusión. Bien, entonces, llegando el tiempo, bueno, esto se lo decía en el siglo XX, ¿no? Pues mm, creo que pues estamos haciendo o tratando de hacer eso, ¿no? Dándole al Espíritu Santo eh, como lo que Dios quiere resaltar, ¿no? En estos tiempos, su importancia a esta alma de nuestra iglesia. Entonces con esto hemos llegado al final de este capítulo, y el siguiente pues vamos a profundizar más en estos aspectos, en cómo este Espíritu Santo actúa en la iglesia a través de la revelación, o sea, la verdad que Dios nos comunica.